Feliz sábado a todos. En el Salmo 91 está escrito así. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Digo al Señor, mi refugio, fortaleza, mi Dios en quien yo confiaré. Ni un lazo, ni veneno, flecha, yo no temeré, pues yo habito en ti. Y me cubrirás con tus plumas, bajo tus alas estaré seguro. Escudo y protección es tu verdad, y me cubrirás con tus plumas, bajo tus alas estaré seguro. Escudo y protección es tu verdad, mi refugio, fortaleza, mi Dios en quien yo confiaré. Ni un lazo, ni veneno, flecha, yo no temeré, pues yo habito. Mil pueden caer a mi lado y 10,000 a mi derecha. En el Señor me mantendré en pie, y plaga algún animal llegará a mi morada. Él, mi Señor, siempre es mi salvación. Amén. Mi refugio, fortaleza, mi Dios en quien yo confiaré. Ningún lazo, ni veneno, flecha, yo no temeré, pues yo habito. Mi refugio, fortaleza, mi Dios en quien yo confiaré. Ningún lazo, ni veneno, flecha, yo no temeré, pues yo habito en ti. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Daniel. Ha sido un gusto poder escucharte
y así lo haremos también esta tarde. Ahí fuera en la calle, la vida nos pone cargas. Y es misión y deber del creyente venir a la presencia de Dios con esas cargas para descargarse. Deseo de corazón que tanto los que estáis aquí en la iglesia como los que estáis en las casas, el Señor pueda ayudaros en vuestras luchas para ser vencedores. En esta mañana me gustaría hablaros de cómo se vencen los gigantes de la vida. Y cuando hablamos de gigantes, ¿de qué estamos hablando? De los problemas. Y ya sabéis lo que dice la psicología. El problema de un problema no es el problema, sino la forma que tú tienes de ver el problema. Es decir, que una persona puede tener un problema relativamente fácil de solucionar, pero si esa persona ve el problema como algo grande, grande, muy grande, se estará enfrentando a un gigante. Y no nos olvidemos de una cosa, nos guste o no nos guste, todos tenemos algún gigante contra el que luchar. ¿Qué necesitamos? Valor para enfrentarnos a él y fuerza para vencerlo. Por eso el tema de esta mañana es tan importante. Os invito a seguir la lectura que se encuentra en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los 4 primeros versículos y luego pasaremos y leeremos el 8º, el 9º y el 10º. Primera de Samuel, capítulo 17, leo el versículo 1. La palabra del Señor dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Sigo en el versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Quién no conoce la historia de David y Goliat? Todo el mundo la conoce. La conoce el creyente y la conoce el incrédulo. La conoce el que lee la Biblia y la conoce el que no lee la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque esta historia tiene algo de especial. Cuando uno la escucha por primera vez, oye, no sé lo que pasa, pero se graba aquí dentro de tal manera que uno ya nunca más se olvidará de ella. ¿Y por qué pasa esto? Porque la historia de David y Goliat tiene 2 peculiaridades.
La primera es que tiene la capacidad de captar la atención de todos. Fíjate en el planteamiento. Un niño se enfrenta a un gigante. ¡Wow! Solamente el título ya capta la atención. Pero es que además esta historia impresiona. Porque dime, ¿quién es el que vence? El niño. ¿Y con qué vence? Con una piedra. No me digáis que esto no se sale de lo normal. ¿Qué dicen los incrédulos frente a esta historia? Los incrédulos no creen que la historia de David y Goliat sea verídica. Y ellos tienen dos preguntas para justificar su incredulidad. La primera pregunta es, ¿cómo es posible que un niño, un jovencito inexperto pueda vencer a un guerrero adiestrado? Eso es imposible. Segunda pregunta, si aquel guerrero adiestrado tenía un casco que le protegía la cabeza y con ello también la frente, ¿cómo es que la piedra de aquel jovencito se incrustó en la frente del gigante? Eso no puede ser. La verdad es que las dos preguntas son muy interesantes. ¿Cómo responde un creyente frente a estas dos preguntas? De dos maneras diferentes. Por un lado, normalmente lo que decimos, utilizamos una razón y decimos la explicación de todo. No de estas dos preguntas, sino cualquier pregunta que pueda surgir, la explicación de todo es la siguiente. El que lucha contra el gigante no es el niño, es Dios. Y el que vence al gigante no es el niño, es Dios. Como os podéis imaginar, esta respuesta no satisface a ningún incrédulo. ¿Y esto es bueno o no es bueno? Esto es buenísimo. Porque esto nos obliga a centrar nuestra atención en las cosas como son. Amigo mío, la historia de David y Goliat nunca fue escrita para el incrédulo. La historia de David y Goliat siempre se escribió para el creyente. Y escucha también lo siguiente. Lo que el texto intenta resaltar no es la victoria de un niño, sino el fracaso de un pueblo, la derrota de un pueblo y la vergüenza de un pueblo. Y lo más triste de todo es que ese pueblo es el pueblo de Dios. Y aquí entramos nosotros. Fíjate, es posible que esa derrota, que ese fracaso y que esa vergüenza la podamos vivir nosotros como iglesia o la podamos vivir nosotros como creyentes. Y dicho esto, vamos a adentrarnos en el tema de esta mañana. De todo lo que dice la Escritura acerca de aquel hombre que se llamó Goliat, a mí me gustaría resaltar 3 puntos. El primer punto es, ¿qué debió sentir Dios frente a aquel desafío que cada día hacía aquel gigante? El segundo punto es, ¿por qué los ejércitos de Israel tenían miedo de Goliat? Y el tercer punto es, ¿cuál fue el efecto de la victoria de David sobre aquel pueblo que era el pueblo de Dios? Estos son los 3 puntos donde vamos a centrar nuestra atención. Después terminaremos con un pensamiento importantísimo que no deberíamos olvidar nunca y con 3 lecciones también importantísimas. Así que comencemos por el primer punto de esta mañana. ¿Cómo se debió sentir Dios frente a aquel desafío que cada día hacía aquel gigante? Y antes de responder a esta pregunta, a mí me gustaría haceros 2 preguntas a vosotros que no tenéis que responder, pero sí reflexionar. Primera pregunta, ¿tú sabrías decirme cómo es Dios?
Y no me refiero a su carácter, sino a su forma. Es decir, cuán alto es, cuán ancho es y cuán grande es. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia y empecé a leer los libros del Espíritu de Profecía, yo me encontré con textos y con citas que me sorprendían. Por ejemplo, cuando el salmista habla de Dios, dice: Señor, los cielos de los cielos no te pueden contener. Y yo decía: pero Señor, tan grande eres que no cabes en el universo. Cuando Elena de White comenta los ángeles que sirven en el templo celestial a Dios, dice que cuando ellos se acercan a su presencia, entran con la cabeza para abajo porque no se atreven a levantarla. Y yo cuando leía eso me decía: pero bueno, Señor, ¿tanto impresiona tu presencia? Cuando vamos a la Escritura y nos comenta la experiencia que tuvieron algunos hombres de encontrarse personalmente con Dios a través del ángel de Jehová, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a la mente de esos hombres? La muerte. Y yo me decía: Señor, ¿pero por qué cuando un hombre se encuentra contigo, en lugar de pensar en la vida, piensa en la muerte? Bueno, así pensaba un principiante, alguien que empezaba a estudiar y que no sabía. Pero yo ahora me encuentro delante de expertos. Yo ahora me encuentro delante de gente que sabe por qué ha estudiado. Así que yo entonces te lanzo la pregunta que, repito, no tienes que responder, pero sí reflexionar. ¿Tú me sabrías decir qué forma tiene Dios? ¿Tú sabes cómo responde un veterano a esta pregunta? De dos maneras diferentes. La primera es no respondiendo. Así que cuando alguien le pregunta al veterano: oye, ¿qué forma tiene Dios? Mira, como la Biblia no habla nada de eso, prefiero no entrar. Segunda forma de responder a esta pregunta consiste en responder no respondiendo. ¿Y eso cómo puede ser? Yo te lo digo. Consiste en responder con generalidades, evadiendo la respuesta. Que ¿cómo es Dios? Dios es sublime, imponente, grandioso. Está bien, pero esa no es la pregunta. Así es como responde un veterano a la pregunta de qué forma tiene Dios. Y sin embargo yo te digo una cosa: Dios tiene una forma. Segunda pregunta para la reflexión: ¿Dios puede ser atado? Vaya pregunta. ¿Quién lo haría y sobre todo quién se atrevería? Pues Israel lo hizo. Y no lo hizo un día, sino 40 días. Yo te leo el texto. Habla el gigante Goliat: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y esto lo hacía por la mañana y por la tarde, y lo hizo durante 40 días. Ahora yo os pregunto, dejando fuera a David, ¿qué respuesta tuvo este desafío? Y la respuesta es ninguna. Ninguna. Y lo que todos nos tendríamos que decir en este momento es: ¿y dónde estaba Dios? Y yo te respondo: Dios estaba allí con su pueblo. Pero si Dios estaba allí con su pueblo, ¿por qué no hizo nada? Pues también te lo digo, porque no podía. Porque estaba atado de pies y manos. Y dicho esto, ahora sí que podemos responder al primer punto de esta mañana. ¿Cómo se debió sentir Dios frente al desafío que cada día hacía aquel gigante? Y la respuesta es que Dios se debió sentir mal, muy mal.
Debió sentirse triste, muy triste. Piensa por un momento en el plan que Dios tenía para su pueblo. Dios quería que su pueblo fuese la admiración de todos los pueblos. Dios quería que su pueblo resaltase, sobresaliese en todas las cosas buenas. En sabiduría, en prudencia, en valentía, en fortaleza, en servidumbre, en humildad, en alegría. En todas las cosas buenas, su pueblo el primero. Dios quería que todos los pueblos envidiasen a Israel, fuesen a Jerusalén para descubrir cuál era su secreto y, descubierto el secreto, se uniesen a Israel para formar un único pueblo, el pueblo de Dios. Ese era el plan que Dios tenía para su pueblo. Ahora fíjate bien, mira al ejército de Israel. Y yo te pregunto, ¿es que aquel ejército era la admiración de todos los ejércitos? Y la respuesta es no. ¿Cómo va a ser la admiración de todos los ejércitos si no sabían lo que tenían que hacer y estaban llenos de miedo? ¿Cómo se encontraba Dios? Dios estaba triste, muy triste, porque allí no había un problema de fuerza, allí había un problema de fe. Y escucha bien lo que te voy a decir ahora. Donde no hay fe, Dios no puede hacer absolutamente nada. Yo te lo voy a repetir para que se te grabe. Donde no hay fe, Dios no puede hacer absolutamente nada. ¿Tú sabes por qué durante 40 días, por la mañana y por la tarde, 40, 80 desafíos, Dios no hizo nada? Porque nadie en el pueblo de Israel recurrió a Dios. Pero fíjate si Dios era bueno. Esperó 40 días, y todos sabemos lo que significa el número 40 en la Biblia, el tiempo de prueba, el tiempo de espera. Pero en el día 40, ya que no podía actuar con nadie que estaba allí dentro del ejército, Dios va a buscar a alguien fuera del ejército para destruir a aquel incircunciso. Interesante. Segundo punto de esta mañana. ¿Por qué el ejército de Israel tenía miedo de aquel hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Goliat. Cuando yo preparaba esta sección y escribía la pregunta, yo me reía. ¿Y por qué me reía? Porque digo, madre mía, es que es una pregunta que está tan fuera de lugar. Pero yo la escribí. ¿Que por qué el ejército de Israel tenía miedo de Goliat? Porque Goliat era un gigante. ¿Tú te has dado cuenta de la descripción que hace la Escritura de ese hombre? Por ejemplo, ¿qué altura tenía? Ese hombre medía más de 3 metros. Yo no sé si alguna vez tú te has encontrado con alguien muy alto que mide, Frank, mide 2 metros. Es Frank, ¿no? 2 metros. Y ya me impresiona, yo cuando le veo, oye, pero Frank, madre mía, ¿qué has comido? ¿Qué has hecho? Pero cuando a veces estamos con jugadores de baloncesto que superan los 2 metros, y a veces mucho más de 2 metros, oye, uno mira así, tiene que mirar así para verle la cara. Y uno dice, pero, ¿cómo ha crecido tanto? Ahora imagínate 1 metro más que los jugadores de baloncesto. Que los propios jugadores de baloncesto tienen que mirar a Goliat así, porque no le pueden ver la cara de otra manera. Así. ¡Increíble! Pero es que hay más todavía. ¿Cómo tú te imaginas esos 3 metros? ¿Cómo te imaginas la complexión de Goliat? ¿Escuálido? ¿Delgadito? ¿Encorvado? ¿Debilucho? La Escritura dice que fue un soldado desde la juventud. ¿Y sabes lo que significa esto? Que tenía 3 características: la fuerza, la agilidad y la rapidez. Las características de un soldado, de un buen soldado. ¿Cuán fuerte era Goliat? Indescriptible su fuerza. Él manejaba una lanza de 9 kilos. Las lanzas son para lanzarlas. ¿Tú sabes cuánto pesa una jabalina en las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos? El tiro jabalina, ¿cuánto pesa? 300 gramos.
Si los olímpicos, los deportistas tuviesen que tirar jabalina de 9 kilos, lo máximo que llegarían, ¿qué sería? 15 metros. 15 metros es hasta ahí. Eso no sirve para la guerra, la lanza hay que tirarla mucho más lejos. Goliat manejaba una jabalina, una lanza de 9 kilos. La espada que él utilizaba, una persona normal la podía levantar, pero no podía moverla con agilidad. El escudo que él tenía, lo mismo. ¿Qué decir de su agilidad? Impresionante. Y de su rapidez todo el mundo se sorprendía. ¿Cómo alguien tan grande se puede mover tan rápido? Pero es que todavía había más. Su indumentaria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Escritura detalla cómo iba vestido? Porque la Escritura lo que intenta mostrarnos, dejar claro que aquel hombre estaba bien protegido. Tenía un escudo de bronce que le protegía la cabeza de los golpes. Tenía una cota de malla, una especie de chaleco con escamas metálicas que le protegían de las flechas, las lanzas y las espadas. Tenía unas grebas. Las grebas eran unas placas finas metálicas que servían para cubrir las espinillas, porque sabéis que en la batalla cuerpo a cuerpo se utilizaban los zapatos con punta de lanza. Así que en el cuerpo a cuerpo se intentaba dar en la espinilla con el zapato que tenía una punta de lanza metálica, entraba en la espinilla y el contrincante al suelo y derrotado. ¿Que por qué el ejército de Israel tenía miedo de Goliat? Porque Goliat era un portento de la naturaleza. Cuando yo preparaba el tema y leía todo lo que se dice de Goliat, ¿sabes lo que me llamó la atención? Que dice, todo el que le miraba se llenaba no de miedo, sino de temor, que es más que miedo. Y la sensación, la primera reacción que tenía cualquiera que le viese, claro, no en plan de amigo, sino en plan de enemigo, es salir corriendo. Salir corriendo. Y ahora viene la gran pregunta. Si esto era así, y lo era, ¿cómo es que David no tuvo miedo? ¡Qué buena pregunta! Es una pregunta que dejo para vuestra reflexión. Y pasamos a analizar el tercer punto de esta mañana. ¿Cuál fue el efecto que tuvo la victoria de David sobre el pueblo, aquel pueblo que era el pueblo de Dios? Y para responder a esta pregunta tenemos que repasar qué ocurrió en aquel campo de batalla. 2 montañas separadas por un gran valle. En la montaña de la derecha, vuestra izquierda, estaba el ejército de los filisteos, seguros y confiados en la fuerza de un hombre. En la montaña de la izquierda, vuestra derecha, estaba el ejército de Israel, amedrentados, inseguros y llenos de miedo porque no tenían un hombre como Goliat. Escucha bien esto. Todos los que estaban allí eran hombres de guerra. Todos los que estaban allí eran hombres de guerra. Y entonces comienza el espectáculo. La Escritura dice que el paladín, aquel gigante, cada día descendía al valle, miraba a la montaña donde estaba el ejército de Israel y les lanzaba el desafío. ¡Dadme un hombre que pelee conmigo! ¿Y qué hacía Goliat? Esperaba. ¿Tú te has preguntado alguna vez cuánto tiempo esperaba Goliat? La Biblia no lo dice, el Espíritu de Profecía tampoco, pero no creo que dijese, dadme un hombre que pelee conmigo. 1, 2 y 3. No me lo imagino así. Él se quedaba allí un buen rato. ¿Sabes por qué? Cuanto más se quedase, más humillaba al ejército contrario. Dadme un hombre. Más pequeños se verían ellos. Así que esperaba y esperaba. ¿Qué hacían todos los demás? Miraban y esperaban. ¿Pero qué miraban?
Miraban a ver quién se atrevería a salir ahí abajo para luchar contra aquel hombre, contra aquel gigante. Desde luego, la persona que saliese tenía que ser experimentada en la guerra. Es decir, que hubiese lidiado muchas batallas, muchas peleas. Tendría que salir también bien armado y tendría que salir bien protegido para enfrentarse con aquel hombre que estaba allí. ¿Qué ocurría? Que todos miraban, todos esperaban, pero nadie salía. Y un día, y 5, y 10, y 15, y 20, y 25, y 30, 40, 40... No, perdón. 30, 35, 39, hasta que llegó el día 40. Y cuando llegó el día 40, ¿qué ocurrió? Que alguien salió. ¿Y quién salió? Un jovencito de unos 17 años que tenía por nombre David. Y que tenía una apariencia de todo menos de soldado. Cuando vas a la Escritura, ¿sabes cómo le define? Rubio y hermoso. Y yo cuando lo leía digo, yo no sé por qué la Escritura, cuando David sale al campo de batalla, dice rubio y hermoso. ¿Tú te imaginas que nosotros estemos en la misma situación? Tenemos que luchar contra un gigante, estamos preocupados. No os preocupéis, que yo tengo la solución, tengo un soldado rubio y hermoso. Y seguro que todos me mirarían y dicen, Jesús, es que no te entendemos. ¿Qué tiene que ver con que sea rubio y sea hermoso para que sea un soldado que se enfrente allí? Es decir, lo que nos estás diciendo nos preocupa más. Esta era la situación. Él sale y ahora comienza la escena buena. De pronto salió David y cuando le ven la gente, ¿qué hizo? Sobre todo de la parte de Israel. Es verdad que todos miraron, se frotaron los ojos y dijeron, pero eso es un niño, ¿no? Sí, pero ¿y a qué sale ahí? Pues no sé. Y de este lado dijeron, alguien con voz alta gritando, por favor, es un niño, que alguien lo saque de allí, porque lo van a descuartizar. Ay, pero del mismo lado no todos veían las cosas de la misma manera. Había quien decía, no, dejadle, que aprenda a ser humilde. ¿Y sabes por qué decían esto? Porque cuando aquel joven salió, algunos vieron como, qué chulo, qué orgulloso. Aquí pretende lo que decimos, vosotras, salgo yo. Dejadle y que aprenda. ¿Cómo salió David? David salió con un palo, con una honda, la honda son 2 hilos con una badana, no se ve, y un cinturón, un zurrón con unas piedras. Es decir, ¿dónde estaba el armamento? ¿Dónde estaba la defensa? No, un palo y un cordel. ¿Sabes qué es lo más llamativo de todo? Que saliendo de esta manera pretendiese vencer al gigante. Así que todos miraban asombrados de, pero ¿de qué va? ¿De qué va? Y comenzó el combate. ¿Quién fue el primero en moverse? Goliat. Y cuando Goliat se movió, acordaros, la rapidez y la agilidad que tenía ese hombre. Todo el mundo dijo, ¡uh! Y todos pensaron lo mismo, con un golpe será suficiente. Pero David se dio prisa, metió la mano en el zurrón, puso la piedra en la honda, giró la piedra rapidísimamente, lanzó la piedra y la piedra se incrustó en la frente del gigante y el gigante cayó. ¿Tú te imaginas el efecto que produjo en los 2 ejércitos, en todos los hombres de guerra, aquel hecho? Se debió hacer un silencio sepulcral. Nadie se atrevía ni siquiera a pestañear, ni a respirar, y mucho menos a hablar. Y todos se preguntaban lo mismo. ¿Estará muerto o solamente atontado por el impacto de la piedra? ¿Se levantará o no se levantará? David corrió, como pudo levantó la espada pesada y de un golpe le cortó la cabeza al gigante.
Amigos míos, aquello fue todo un espectáculo. Aquello fue todo un espectáculo. En realidad nadie podía creerse lo que estaba viendo. Pero ya no había duda. La pelea se había acabado. ¿Quién venció? El niño. ¿Con qué venció? Con una piedra. Increíble. Y ahora respondamos al punto que estaba pendiente. ¿Cómo afectó esto, esta victoria, a aquel ejército que era el ejército de Dios? Desde luego que la victoria fue una grandísima, grandísima noticia. Pero la victoria les hizo muchísimo daño a los soldados de Israel. Piensa. Un poquito más tarde, cuando todo el pueblo, su familia, sus amigos y lo demás, se enteraron de lo que había ocurrido en aquel campo de batalla. ¿Tú te imaginas lo que hicieron? Las burlas, las risas, las críticas. Cuando un soldado pasaba, ¡uy, cuidado, un soldado, vámonos! La verdad es que la historia era de risa. Un ejército amedrentado, lleno de miedo, porque había un hombre en el otro lado. Y llega un niño y con una piedra quita al hombre y quita el problema. ¿Tú te imaginas durante tanto tiempo, no sé cuánto sería, las miradas que le echarían a los soldados, como decir, tú eres un soldado? ¿Cuánta vergüenza tuvieron que pasar aquellos soldados? Pero el problema no fue la vergüenza, el problema es que la vergüenza para algunos se convirtió en envidia. Piensa en el rey Saúl. El texto bíblico dice que cuando Saúl volvió de vencer al gigante Goliat, las mujeres de todo Israel salieron para recibirle con cantos y con danzas. ¿Y cuál era la letra de la canción? Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. Y sigue diciendo el texto bíblico, y no le agradó a Saúl este comentario. Y a partir de entonces, Saúl no miró con buenos ojos a David. Y todos sabemos lo que significa esta expresión. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué en el pueblo de Dios las victorias o las victorias de unos se convierten en envidias de otros? Yo digo, hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que estamos enfocando mal. Porque las victorias de unos son mis victorias. Pero no siempre lo vemos así. Queremos ser nosotros los protagonistas. Así que cuando alguien es protagonista, y yo tengo que terminar. Y voy a terminar, como he dicho, con un pensamiento importantísimo y 3 lecciones. Pensamiento. El problema que tuvo Israel con aquel gigante es el problema que tendremos todos nosotros los que vivamos en el fin del tiempo. La Escritura nos habla de que al final del tiempo aparecerá un gigante y todos los hijos de Dios, todo el ejército de Dios tendrá que enfrentarse a ese gigante. La pregunta es, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Ay, amigos míos, qué importante es vencer, porque si no vencemos, sabemos que el resultado será trágico. Por eso, la gran pregunta de esta mañana es, ¿cómo vencer al gigante contra el que tendremos que luchar? Y para eso, 3 lecciones. La primera lección. Antes hemos dicho que el problema de Israel
No era un problema de fuerza, sino que era un problema de fe. Vamos a explicar esto. Si yo te pregunto quién era el rey de Israel en ese momento, ¿tú qué me dirías? Y uno dice, ¿está claro? Saúl. Yo te pregunto, ¿tú no ves nada extraño en esta respuesta? ¿No ves nada extraño? Yo te voy a ayudar para que lo veas. ¿Desde cuándo el rey del pueblo de Dios es un hombre? Y si tú me dices, pues desde que el hombre lo pidió, yo entonces te tengo que decir lo siguiente. ¿Desde cuándo las malas decisiones humanas cambian los planes de Dios? Porque si esto fuese así, todos estaríamos perdidos. Recuerda esto. El rey del pueblo de Dios siempre fue y siempre será Dios. Y nosotros los hombres siempre seremos sus servidores. Y ahora viene la primera lección. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Tú o Dios? Porque si mandas tú tienes un problema. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando vengan los gigantes a tu vida, tú te llenarás de miedo. El miedo te paralizará y el miedo no te dejará vivir. Por eso qué bueno es recordar que el rey de tu vida es Dios. El mismo rey que tenía David. Y con ese Dios tú podrás vencer a tus gigantes. Segunda lección. Si yo te pregunto, ¿Israel tenía Dios? ¿Tú qué me dirías? Claro. Pero ¿cómo no va a tener Dios? ¿Sabes cuál era el problema de Israel? Que ellos pensaban, estoy hablando de ese momento en concreto, ellos pensaban que Dios solamente se encargaba de las cosas que tenían que ver con el templo, de lo demás se encargaban ellos. Por eso cuando el gigante desafió a Israel, nadie acudió a Dios en busca de ayuda. Porque Dios, templo, la guerra en nosotros. Me gusta David, porque David es capaz de sacar a Dios del templo y llevarlo a la guerra, a las batallas de la vida, a las luchas contra los gigantes. El mundo iba contra él con espada y lanza, pero él iba en el nombre de Jehová. No necesitaba una espada, una cota de malla, unas grebas, no necesitaba casco ni escudo, no necesitaba nada. Iba en el nombre de Jehová. Resultado, venció. Y aquí viene la segunda lección para cada uno de nosotros. ¿Tú piensas que Dios solamente se encarga de las cosas del Espíritu? Porque si tú piensas así, tienes el mismo problema que tenía Israel. Es decir, tu problema es que tienes una religión empobrecida. Y las religiones empobrecidas no tienen la capacidad de vencer a los gigantes. No tienen la capacidad de vencer a los gigantes. ¿Qué ocurre cuando uno tiene una religión empobrecida? Que cuando vengan los gigantes a tu vida, tú te sentirás solo o sola. Y sintiéndote solo o sola, no tendrás valor para enfrentar al gigante, ni poder para vencerlo. ¿Y entonces qué te espera? El fracaso. Por eso qué bueno es recordar que cuando tú tienes un problema, cuando te enfrentas contra un gigante, el Señor te acompaña. Y sintiendo su compañía, no solamente podrás luchar,
sino que podrás vencer. Interesante. Tercera lección. Tú que tal vez, si me dices, bien, yo te tengo que decir felicidades. Te felicito porque es tan importante ver bien. Vamos a ver cómo veía David. Cuando David miraba al ejército de Israel, ¿cómo lo veía? Como las huestes del Dios viviente. ¿Esto era así o no era así? No era así. Entonces yo pregunto, si no era así, ¿por qué David lo veía así? ¿Es que acaso David no veía bien? Todo el tiempo que David sirvió a Saúl, que fueron unos cuantos años, ¿cómo veía David a Saúl? Como el ungido del Señor. ¿Esto era así o no era así? No era así. Entonces yo pregunto, si esto no era así, ¿por qué David lo veía así? Es que quizás David no veía bien. Amigos míos, David veía demasiado bien. ¿Sabes lo que en realidad la Escritura me intenta decir? Que a la hora de mirar las cosas hay dos formas de mirar. Desde abajo, desde la perspectiva humana, y desde arriba, desde la perspectiva divina. Cuando uno mira las cosas desde abajo, ve las cosas de una determinada manera, pero cuando uno mira las cosas desde arriba, ve las mismas cosas, pero de forma diferente. ¿Por qué David veía lo que veía? Para saber por qué veía lo que veía, te tienes que preguntar, ¿desde dónde miraba él? Y te das cuenta que David siempre miraba desde arriba. Por eso veía lo que nadie podía ver. ¿Sabes que cuando uno mira la vida, mira las personas, mira los problemas, mira los gigantes, desde arriba, desde la perspectiva divina, ¿sabes lo que ocurre? Que no le cuesta nada ver a Dios a su lado. Y cuando uno tiene la sensación de tener a Dios a su lado, ¿sabéis cómo se enfrenta a las dificultades? Como se enfrentó David. Con valentía, con seguridad y con confianza. Por el contrario, cuando uno mira las cosas como el ejército de Israel, desde abajo, desde la perspectiva humana, ¿qué es lo que ve? Fracasos, imposibilidades, impotencias. Ve, no es. Y cuando uno solo ve fracasos, ¿qué tiene en la vida? Fracasos. Querido amigo, querida amiga, ¿qué necesitas tú en tu vida? ¿Victorias o fracasos? Todos nosotros necesitamos victorias. La pregunta es, ¿cómo conseguir las victorias sobre los gigantes? Y la respuesta es, acuérdate de las 3 lecciones que acabamos de mencionar. Dios es el que manda en tu vida, no tú. Segundo, Dios te acompaña en la lucha. Tú no estás solo. Tercero, para que las 2 cosas se puedan cumplir, que no sea teoría barata. Sí, pues yo no lo siento, yo no lo veo. Para que las 2 cosas se puedan cumplir, tienes que cumplir la tercera lección. Mirar todo desde arriba, desde la perspectiva divina. Y cuando miras desde esa perspectiva, verás las mismas cosas que ve todo el mundo, pero de forma diferente. Y entonces empezarás a entender dónde están las victorias. Las victorias nunca estarán en ti, siempre estarán en el de arriba. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, para que cuando lleguen tus gigantes
o llegue el gran gigante del tiempo final, tú te acuerdes de las tres cosas que hemos mencionado y obtengas la victoria. Que Dios nos ayude a todos. Amén.